Bienvenida a la comunidad sefaradí. Yo soy David Cherem y me permito presentarles a ustedes al presidente de FESELA a nivel continental, señor Gastón Maya, que nos dará unas palabras. Gracias David. Sin anteojos porque ya llegué a esa edad. Primero que nada, quiero a todos recordarles acerca de los rehenes que están en los calabozos en los túneles de Gaza. Pues deseemos por favor todos su pronta liberación. Querido público, es un honor y un placer saludarles a nombre de la comunidad sefaradí y de la Federación Sefaradí Latinoamericana, FESELA. FESELA, durante sus más de 52 años de vida, se ha dedicado a apoyar siempre a nuestro querido Estado de Israel. Somos miembros de la Organización Sionista Mundial y de la Federación Sefaradí Mundial, que por cierto este año cumple su primer centenario. A conservar y crear nuevo bagaje cultural oriental y sefaradí. Es importante que seamos conscientes de nuestra historia y raíces. A promover los derechos políticos de los descendientes de los expulsados de Sefarad. Si algunos de los aquí presentes contamos con pasaporte español o portugués, esto es consecuencia directa de los esfuerzos de FESELA. Nos encontramos a punto de conmemorar el 533 aniversario de una de las infamias cometidas contra nuestro pueblo, el edicto de expulsión de los judíos, promulgado en 1492 en España. A través de 22 años que llevo organizando este evento, personalmente he abordado este acontecimiento de muchas maneras y con diferentes estados de ánimo. Este mismo año tuvimos en la Ciudad de México, junto con el gobierno español, una interesante exposición sobre la edad de oro de los judíos de Al-Andalus. Y ahora tendremos una muy interesante disertación que nos remitirá de una manera prácticamente forense a una de las consecuencias de esta expulsión. Por cierto, muchísimas gracias, Paola, por la conferencia. Sin embargo, cuando meditaba sobre qué decir ante otro aniversario más de este acontecimiento, se me ocurrió hacer el siguiente ejercicio que les quiero invitar a compartir conmigo. Por favor, todos imaginemos. Imaginemos que estamos en España en el año de la expulsión. Por primera vez en la historia, un Estado usa a su ejército en contra de sus ciudadanos. Gritos y maltratos de los persecutores y lamentos de los perseguidos. De la misma manera, imaginemos qué se escucha en los campos de exterminio en la Alemania nazi. No es muy diferente a lo que se escuchó en los tiempos de Aman al-Rasha, en las cárceles de la Inquisición o en Bagdad en 1941 durante el Farhud, o al muy reciente 7 de octubre, perpetrado contra civiles inocentes por los demonios de Hamás, sin que la ONU, la Cruz Roja o la mayoría de la opinión pública siquiera quisieran intervenir en favor de las víctimas. Ahora les pido que ampliemos nuestros horizontes. Pensemos en los serbios contra los bosnios, en los turcos contra los armenios, o lo que pasa cotidianamente hoy en día en Ruanda. Más allá de lo que nos ha pasado en la historia a los judíos, es lo que el hombre es capaz de hacerle a su semejante, por intolerancia, por odio, por desprecio o simplemente por miedo al diferente. Hagamos todo lo posible por frenar el odio donde quiera que éste surja. No podemos dejar que los lamentos de estos perseguidos caigan en el olvido. Es nuestro deber moral como judíos y como seres humanos. Es la única manera de prevenir nuevas infamias. Esta noche y siempre, recordemos y actuemos en consecuencia. Por mi parte, el solo imaginar los lamentos de las víctimas no deja mi conciencia tranquila. Espero que ustedes me acompañen en ese sentimiento. Buenas noches. Ahora, por favor, David Cherem nos va a dar la semblanza de la conferencista. Bueno, nuestra conferencista, la doctora Paola Mendelsberg-Fischbein, es médico genetista, certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana. Realizó sus estudios de medicina en la Universidad de Anáhuac y sus estudios de posgrado en la UNAM
y el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Ha realizado varias publicaciones y presentaciones en congresos científicos. Es genetista del proyecto ZUG de la Comunidad Judía de México. Es un placer para mí presentarles a la doctora Paola Mendelsberg. Gracias, muchas gracias a todos, en especial a FESELA por la organización del evento y muy especialmente a Ceci, que es no nada más la organizadora, sino también la mente creativa detrás de esta conferencia. Y si quieres, dale la que sigue. Como ya saben, vamos a platicar, vamos a tratar de entender cómo estudiando nuestros genes podemos tratar de tener una evidencia científica clara de una historia que ya conocemos, pero que tal vez parte no la tenemos tan clara y la misma evidencia genética nos va a ayudar a entenderla un poco mejor. Pero antes de empezar, quiero nada más dejarles estas como dos frases que me gustan. Bueno, una es todo un poema y no una frase. Una es del rabino Sacks y la otra es de Amos Oz, que las dos de forma diferente, una de un lado muy ortodoxo y del otro lado nada ortodoxo, hablan sobre lo que es ser judío. Yo lo veo que ser judío es ser parte de esta cadena milenaria, ¿no?, llena de eslabones que uno conecta al otro. De vez en cuando tenemos eslabones que se salen de la cadena y tienen hijos y nietos y bisnietos y tataranietos y tal vez tataranietos que hoy se están haciendo estudios genéticos y que descubren que tal vez en el 2% de su genoma hay genes de ascendencia judía y no por eso son judíos. Y lo mismo al revés, de vez en cuando hay eslabones que entran a nuestra cadena milenaria, personas que tal vez no formaban parte del pueblo judío, pero tras una conversión pasan a ser parte del pueblo, y también si ellos se hacen un test genético, tal vez les dice sus nietos o sus tataranietos encuentren que al revés, que el 5% de su genoma no es judío, y eso no los hace tampoco menos judíos, ¿de acuerdo? Entonces ya teniendo eso claro, ahora sí vamos a entrar en lo que vamos a platicar. Entonces, ustedes saben que nosotros podemos estudiar nuestro linaje de dos lados, ¿no? Todos tenemos mamá y papá. Estudiar en papel nuestros linajes tiene, pues, obviamente ciertas limitantes. Estudiar nuestros linajes por parte materna es mucho más difícil que el paterno, porque las mujeres no existíamos hasta hace como 100 años. Entonces, en papel es muy difícil encontrar registro de las mujeres, ¿no?, y de cómo estaban registradas, registro de ellas, de propiedades de ellas, tal vez que las sitúe en un lugar geográfico específico, puede llegar a ser muy difícil si nos vamos antes de 1800. Del lado de los hombres sí puede llegar a haber un poco más de, digamos, evidencia en papel que nos diga cuál fue su lugar de origen, en dónde estaban ellos asentados y demás. Tenemos los apellidos también, que el apellido paterno nos puede ayudar a seguir nuestro linaje hacia atrás. Sin embargo, nosotros los judíos clásicamente no teníamos apellidos, nosotros adquirimos nuestros apellidos de forma ya más tardía. Nosotros somos Ben y Bat de alguien, no tenemos como tal un apellido, y fue por necesidad de los gobiernos en donde estábamos que adquirimos esos apellidos, y eso también muchas veces puede llegar a ser difícil de trazar hacia más como hacia atrás. Y justo ahí es en donde entra la genética, ahí es en donde nos podemos apoyar de la genética para tratar de entender un poco más nuestra historia, no nada más familiar, sino como de un pueblo, cuando ya la evidencia en papel o de memoria colectiva no llega tan atrás, ¿sale? Entonces, para poder hablar de cómo es que la genética nos puede ayudar a entender esto, primero tenemos que entender algunos conceptos básicos de genética. Siempre que hablo de genética a personas que no son especialmente gustos de la genética, siempre hay dos opiniones, unos que me dicen que hablo demasiado de genética y que me clavé demasiado en esto, y otros que dicen que al revés, que fui muy superficial y debí de haber hablado más profundo. Entonces espero llegar a un punto intermedio en el que ustedes entiendan los conceptos necesarios para seguir estas pistas genéticas hacia nuestra propia historia, pero sin tampoco aburrirlos demasiado con ciencia básica. Ustedes saben que nuestro DNA
o sea, nuestros genes están hechos de DNA y que ese DNA está dentro de cada una de nuestras células. Y clásicamente en las escuelas siempre nos dicen que nuestro DNA está dentro del núcleo de nuestras células, y así es. En esta imagen podemos ver como adentro del núcleo ese rosa de nuestras células tenemos al DNA. El DNA no está suelto en el núcleo, está guardado en una especie de paquetes, en una especie de estuches, de forma muy, muy ordenada, y a esos estuches se les llaman cromosomas. Entonces, los cromosomas son estos estuches que dentro guardan al DNA, que es el material del que están hechos nuestros genes. Nosotros, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas que se agrupan en pares. Entonces tenemos 23 pares de cromosomas, y en esos 23 pares de cromosomas todos nosotros tenemos uno de mamá y uno de papá. Entonces del par 1 tenemos un 1 de mamá y uno de papá, luego en el par 2 un 2 de mamá y un 2 de papá, y así sucesivamente en todos los cromosomas hasta el número 22, y ese último par es el par sexual, que es el que determina si vamos a ser hombres o mujeres, que en el caso de las mujeres tenemos 2 cromosomas X, uno heredado de mamá y uno heredado de papá. Pero en el caso de los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, el X siempre heredado de la mamá y el Y siempre heredado del papá. Y ahorita van a ver por qué esto es importante. Pero no nada más tenemos DNA dentro del núcleo, también hay DNA dentro de otros organitos, otros organelas que están dentro de nuestra célula, que se llaman las mitocondrias. Adentro de las mitocondrias también tenemos DNA, que es muy diferente al del núcleo, pero la principal diferencia que tiene es que este solo nos lo pasa nuestra mamá. Nuestro papá no nos da nada de DNA mitocondrial, a diferencia del núcleo, que es mitad y mitad. Entonces, esto nos va a poder ayudar a estudiar nuestros linajes diferentes, maternos y paternos. Entonces, decíamos que con fines, digamos, de genealogía, nosotros dividimos al genoma, a todo nuestro DNA, en 3. El autosómico, que es ese que está en el núcleo, en los cromosomas, y que nos da mitad mamá y mitad papá. El cromosoma Y, que solo los hombres se lo heredan a sus hijos hombres. Y el DNA de la mitocondria, que es las mamás se lo heredan a todos sus hijos, tanto hombres como mujeres. Entonces vamos a ir viendo las características de cada uno para saber cómo estos nos pueden ayudar a entender nuestra genealogía. Empezamos por el autosómico. El autosómico es el más grande de todos. Es el que se encuentra en el núcleo, que tú eres en tu DNA autosómico, eres 50% tu mamá y 50% tu papá. Pero eso entonces también quiere decir que tú eres 25% cada uno de tus 4 abuelos, 12.5% cada uno de tus bisabuelos, y así para arriba y para arriba y para arriba. Y además nuestro DNA de autosómico, el de los cromosomas, hace algo muy curioso. Si me ayudas a darle a la que sigue, por favor. El DNA de los autosomas, este que está en el núcleo, que tenemos mitad de mamá y mitad de papá, hace algo muy curioso. Cuando nosotros formamos nuestras células de óvulos o espermatozoides, esos dos se revuelven, o sea, tengo yo el cromosoma de mi mamá y el cromosoma de mi papá. Cuando yo formo los óvulos que dieron origen a mis hijas, el uno de mi mamá y el uno de mi papá se mezclaron, de tal manera que yo le di solo un 1 a mis hijas, pero ese 1 ya venía revuelto con parte de mi mamá y parte de mi papá, y lo mismo en cada uno de esos cromosomas de autosomas. Entonces, lo que pasa con el DNA autosómico es que se diluye generación tras generación, porque se revuelve el de la mamá y del papá y se le pasa así al hijo. Entonces, es un DNA muy útil para estudiar poquitas generaciones atrás. De hecho, por ejemplo, así es como hacemos las pruebas de paternidad, lo hacemos con el DNA autosómico. Pero como se va diluyendo cada generación, no nos permite irnos muy para atrás en el tiempo. Máximo con el DNA autosómico, con certeza, puedes tener 10 generaciones atrás, no más. Y 10 generaciones atrás, ahorita lo vamos a ver en tiempo, no nos da mucha información acerca de nuestros orígenes como pueblo. 10 generaciones atrás, a veces todavía hay registro en papel. Y aquí es justo en donde tenemos que utilizar otras herramientas que no sean el DNA autosómico para poder entender mejor nuestros antepasados. Entonces decíamos, tenemos el mitocondrial, que el mitocondrial es el que solamente hereda mamá a todos sus hijos, a todos, tanto hombres como mujeres. El problema con el DNA mitocondrial es que es chiquitito,
El DNA del núcleo mide 3.2 mil millones de letras, mientras que el de la mitocondria 16,000. Entonces, la cantidad de variantes, la cantidad de cosas diferentes entre una persona y la otra que yo puedo encontrar en el autosómico es gigante. Hoy en día yo puedo estudiar más de 1 millón de variantes en el autosoma por muy poco dinero. Pero en cambio, en la mitocondria, ¿cuántas variantes puede haber solo en 16,000 letras? Muy poquitas. Entonces, es tan estable de una generación a otra que, por ejemplo, yo sé que yo tengo el mismo DNA mitocondrial que mi mamá, que es el mismo que el de mi abuela, que es el mismo que de mi bisabuela y de mi tatarabuela, idénticos, sin cambios. Pero entonces eso quiere decir que las tataranietas de mi tatarabuela tienen exactamente el mismo DNA mitocondrial que yo. Entonces no me permite muy bien saber qué tan cercana es o no una relación familiar, porque obviamente mi relación familiar con las tataranietas de mi tatarabuela no es tan cercana como la de mi prima hermana, ¿no? Pero en la mitocondria parecería que sí. Entonces la mitocondria, sí, es dale a la que sigue, es una gran herramienta, pero para irnos muy para atrás, o sea, para irnos, no sé si han escuchado por ahí estudios de que los humanos salimos de África y pasamos a través del estrecho de Bering y así llegamos a América y todo eso. El DNA mitocondrial, es el que nos da esa información. Pero eso muchas veces no me sirve. Yo ya sé, ok, pasamos por el estrecho de Bering, pero ¿de dónde son mis tatarabuelos? ¿De Polonia o de Lituania? No sé. No, la mitocondria se va muy para atrás, pero es poco preciso más cerca, ¿sí? Y ahí es en donde entra el DNA del cromosoma Y. Quedamos que el cromosoma Y es el que le da el papá a sus hijos solo varones. Y ese hijo varón se lo dará a sus hijos varones, que se los dará también a sus hijos varones, nunca a las mujeres. Entonces, el cromosoma Y sí es más grande que el mitocondrial, tiene más o menos 7 millones de letras, de los cuales hoy en día podemos analizar 1 millón de ellas, más o menos entre 700,000 y 1 millón, lo cual hace que esa sea la herramienta, digamos, más potente que tenemos hoy en día para poder estudiar linajes desde cerquita. O sea, yo puedo estudiar hasta prueba de paternidad, hasta linajes lejanos de 1600, 1500 o hasta el origen de la humanidad hace millones de años, ¿sí? Entonces, por eso me van a oír hablar mucho del cromosoma Y. Entonces, aquí vemos cómo el cromosoma Y me puede ayudar para ver quién es mi papá o mis abuelos, pero también tiene esa fineza de poderme decir con mucho mayor certeza que la mitocondria quiénes eran mis tatarabuelos que vivieron hace muchos años, o tanto que me puede llegar a decir los orígenes de nuestra especie como tal. Y otra de las cosas interesantes del cromosoma Y es que, a diferencia de la mitocondria, sí tiende a cambiar mucho, o sea, adquiere nuevas variantes todo el tiempo, más o menos cada 4 nacimientos cambia. Entonces, por ejemplo, si un hombre, aquí tenemos un árbol genealógico en el que un hombre tuvo un hijo, que tuvo un hijo, que tuvo otro hijo, después de esas 4 generaciones va a haber una nueva mutación. Todo lo demás del Y va a ser idéntico, pero adquirió una nueva mutación, y entonces los hijos de ese bisnieto tendrán las originales del abuelo, pero también tendrán las nuevas del papá, de tal manera que yo puedo ir viendo ramas y subramas de esa gran rama. Pero también puede ayudarme a ver, por ejemplo, en este otro caso, supongamos que estos dos son hermanos, tuvo un hijo, que tuvo un hijo, que tuvo un hijo, que adquirió una variante, pero en cambio tuvo 5 hijos, de los cuales uno tuvo una nueva variante, porque es cada 4 nacimientos, sin importar si son 4 generaciones o 4 hijos en la misma generación. Entonces, también eso nos ayuda mucho a ver cuándo crece una población. Cuando de repente hay un crecimiento poblacional, en el mismo año crece mucho una población porque vemos nuevas mutaciones en el Y que están surgiendo en el mismo periodo de tiempo. Y, por ejemplo, así es como supimos qué fue lo que pasó con los Ashkenazim. Nosotros, entre Ashkenazim, nos parecemos mucho genéticamente, mucho más que otras, por ejemplo, que entre Sefaradim. Y no se entendía muy bien por qué, y hoy en día sabemos que es porque
pocos hombres o pocas personas llegaron a Europa, se sintieron cómodas ahí gracias a que los recibieron en Polonia, y entonces hubo una explosión poblacional en muy poco tiempo, o sea, tuvieron muchos hijos en muy poco tiempo, pocas personas, y es por eso que esa gran mayoría ashkenazí en realidad viene de pocos progenitores, y eso lo podemos entender gracias a estas características del ye. Entonces, a manera de resumen, tenemos el autosómico, que es el que tengo mitad mamá, mitad papá, y sirve, pero para pocas generaciones arriba. Tengo el de la mitocondria, que me lo da solo mi mamá y que me sirve, pero para generaciones muy lejanas. No me sirve para cosas, digamos, intermedias. Y tenemos el del Y, que ese se hereda solamente de varones a varones, y ese sí me da la posibilidad de entender desde muy corto periodo de tiempo hasta ancestrías muy profundas. Entonces, decíamos, el DNA autosómico es el que me va a permitir ver mi genealogía corta, esa que tal vez todavía tiene registros en papel. Y más adelante vamos a hablar de las empresas que me permiten hacer estudios de DNA de ancestría, y vamos a ver que la mayoría ofrecen solamente DNA autosómico. Y justo para los sefaradim, el DNA autosómico no aclara las dudas que tenemos, porque me puede llevar máximo por ahí de 1800, si tengo muy buenos registros en papel, me puede llegar hasta 1600, pero la expulsión de España fue mucho antes de eso, entonces no me puede llevar para allá. Entonces tengo que irme más atrás en mi linaje, ya no nada más en mi genealogía, en esa familia cercana que tengo hacia arriba, sino ya me tengo que ir a mi linaje, de dónde soy, de qué grupo poblacional vengo. Y para eso necesitamos, ahí sí, el cromosoma Y. En parte también nos ayudan mucho las mitocondrias, y el conjunto de los dos es muy poderoso. Tanto el Y, combinando el Y con la mitocondria, podemos responder muchas preguntas, y esto sí nos puede llevar por ahí de 1000, 1500, ¿sí? Que esto sí, justo es el periodo del tiempo que nos interesa en este momento estudiar. Y luego tenemos al puro DNA mitocondrial, que les decía, ese es el que me permite irme muchísimo más para atrás en el tiempo, que me permite hacer análisis de ancestría que nosotros le llamamos profunda, o sea, más bien de como migraciones poblacionales cuando éramos cazadores, recolectores antes de la edad de bronce. Y este es nada más hasta el 2023, falta un poco de actualización, pero no la hay más reciente, en donde nos dicen cuáles son las bases de datos que tenemos de todas las empresas que se dedican a hacer estudios de ancestría, estos que tú pagas, te llega un kit a tu casa y te dicen, eres 20% de aquí, 30% de allá, y todas esas bases de datos ayudan a mejorar nuestro conocimiento de ancestría, pero el problema es que esta es la base de datos que tenemos de autosomas. De cromosoma Y estamos por acá, al 2025. Entonces tenemos muy pocas bases de datos de cromosoma Y, porque poder estudiar el cromosoma Y requiere de una tecnología mucho más costosa que estudiar al genoma autosómico o que a la mitocondria. Es por eso que cuando lo vamos a hablar más adelante, cuando escogemos hacernos un estudio de ancestría, es importante ver si vamos a hacer un estudio del cromosoma Y o no, y en qué empresa lo vamos a hacer, para no, digamos, caer en una empresa que no tenga la base de datos que a mí me pueda resolver mis dudas personales como persona de un pueblo. Y el último, ya no los voy a marear más con conceptos básicos, este es el último, que es el concepto de haplogrupo o haplotipo. Quedamos nosotros que pues tú heredas mitad de mamá, mitad de papá, pero estos se revuelven siempre en bloques que no se separan, o sea, siempre ese mismo pedacito se va junto. Entonces hay pedacitos que vas a heredar siempre de un mismo progenitor y no se va a separar, y a eso nosotros les llamamos haplogrupos o haplotipos, y les ponemos nombres de letras en el orden en el que se van descubriendo, no en el orden en el que aparecieron en nuestra historia como humanidad. No es que Adán y Eva tenían el A y luego el B, no, sino el primero que un científico descubrió le pusieron el A. Luego se dieron cuenta que ese A se cambió al B, luego al C, y además luego se van descubriendo ramas de esos mismos nombres. Luego tenemos el A
que ya hizo una rama porque medio cambió, entonces ahora es el A1, luego pasa a ser el A2, no, luego cambia completamente y pasa a ser el B y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces me van a escuchar hablar mucho de estos nombres así, le podemos llamar marcadores genéticos que tienen así un nombre J43, por ejemplo, y es simplemente un bloque de DNA que se hereda siempre, siempre, siempre de un mismo progenitor. Y entonces, ahora sí, para convencerlos de que valió la pena todos estos conceptos básicos de genética, les tengo un ejemplo muy bonito. Hay veces que yo leo artículos científicos y que llego a mi casa muy emocionada a contarles, no saben lo que leí. Y este fue uno de esos artículos de no saben lo que leí. Y creo que muchos de ustedes han escuchado de él. En este estudio, lo que se hizo fue que analizaron el Y de personas judías, de hombres judíos, porque en el Y solamente lo hay en hombres, de hombres judíos y lo compararon a las poblaciones de donde son originarios. Entonces agarraron judíos polacos y compararon su Y al de hombres polacos. Luego judíos marroquíes y lo compararon a otros hombres de Marruecos, lo mismo en Turquía, lo mismo en Irán, lo mismo de propio Israel y así de muchas partes del mundo. Y se dieron cuenta que estos dos, el JP58 y el M410, son muchísimo más comunes entre judíos que en cualquier otra persona. Casi no lo hay en ninguna otra población más que en población judía. Y solamente se encontró poquito, en baja proporción, pero en beduinos, en Yemen y en Jordania, que pues justo son pueblos cercanos a nuestros orígenes. Y luego lo que hicieron fue que compararon estos dos marcadores. Aquí están estos dos, la gráfica aquí arriba es qué tan comunes son diferentes marcadores del Y en hombres, tanto ashkenazim como no ashkenazim, siendo los ashkenazim los morado clarito y los no ashkenazim los rosa fuerte. Y luego dijeron, ahora vamos a separar a los hombres. ¿Y cómo separamos a los hombres, los judíos? Como Kohanim, Levíim e Israel. Y entonces agarraron y dijeron, vamos a estudiar ahora a los Kohanim y a los no Kohanim. Y se dieron cuenta que esos dos marcadores muy característicos de hombres judíos no presentes en otros pueblos, vean la diferencia. Esta es su frecuencia en Kohanim y esta es su frecuencia en los no Kohanim. Tanto en Ashkenazim como en no Ashkenazim, ese marcador es mucho más común en nombres Kohanim que en nombres no Kohanim. Y esto nos dice muchas cosas. Nos dice, uno, los pueblos, nosotros como diferentes grupos de judíos, tanto Ashkenazim como no Ashkenazim, tenemos un mismo origen común, porque compartimos los mismos genes en el Y. ¿Y de dónde son ese origen? ¿De dónde es? Hoy sabemos que es del Medio Oriente. Y número dos, estamos hablando de que eso fue, esos mismos hombres que salieron del Medio Oriente y se dispersaron por el mundo, tuvieron que haber salido más o menos por ahí de la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Logramos llegar hasta ese tiempo. Entonces estamos hablando de que aquellos hombres que se saben hoy Kohanim es porque sí son hijos de Kohanim desde la época del Beit HaMikdash. Y eso es algo que a mí hasta me llena orgullo, ¿no? Pensar que cómo respetamos nuestras tradiciones, que cuántos años después siguen vigentes. Y bueno, no puedo ponerme a hablar de esto sin hablar de este proyecto del cual no formo parte, pero gran parte de la información que tenemos hoy en día acerca del Y judío es gracias a un grupo de investigadores, muchos de ellos no científicos y nada más curiosos, que tomaron la decisión de ponerse a armar árboles genealógicos con base a estudiar el Y de hombres judíos de toda la diáspora. Y ellos, si quieres darle a la que sigue, armaron lo que hoy tenemos, que es el catálogo del cromosoma Y, de todas las, ramas que puede tener el cromosoma Y de ascendencia judía. Entonces, muchos de los estudios que se hacen hoy en día o muchos de los estudios que tú pagas para que te digan si tienes ascendencia de algún tipo o no, utilizan esta base de datos.
Y bueno, ellos tuvieron muchos resultados interesantes que les voy a platicar algunos de ellos más adelante, pero uno de los más interesantes que obtuvieron fue identificar, por más que lo intentaron y por ahí hace rato me lo preguntaron, intentaron trataron de llegar a un solo Y. Ellos buscaban a Abraham, decían, un primer judío lo queremos encontrar. No lo lograron, lo cual era de esperarse, porque pues mismo en la Torá sabemos, nos lo dice, por ejemplo, de Mitzrayim no nada más salieron judíos, hubo personas que se unieron, ¿no? Entonces mismo en la Torá dice que genéticamente no todos venimos de Abraham, pero sí lograron identificar 600 orígenes, o sea, 600 hombres que dieron origen a todos los cromosomas Y judíos del día de hoy. Y esos 600, viéndonos para atrás en el tiempo, los ubicamos en la edad de bronce. La edad de bronce es más o menos los tiempos bíblicos, son cuando vivieron nuestros patriarcas. Y además los ubicas geográficamente en el Medio Oriente. Y entonces ahí tenemos la prueba de que sí venimos todos, Ashkenazim, Mizrahim, Sefaradim, todos tenemos un origen común en el Medio Oriente. También ellos se dieron cuenta que lo que platicamos hace ratito, entre Ashkenazim hay muy poca variabilidad genética y entre los no Ashkenazim, tanto Mizrahim como Sefaradim, hay más variabilidad. ¿Por qué? Porque lo que platicamos hace rato, que muy pocos fueron los que llegaron a Europa, pero se reprodujeron de tal manera que aumentaron mucho en número. Pero el hecho que hoy en día, por ejemplo, haya más Ashkenazim en el mundo no es porque antes éramos más, sino originalmente éramos mucho menos. Y bueno, esta misma metodología que le permitió al grupo de Aboteinu entender nuestros orígenes hasta la edad de bronce, que ya nos fuimos muy para atrás, es lo que nos va a permitir entender qué pasó con los judíos tras el edicto de expulsión. Entonces, primero nos preguntamos quiénes fueron esas personas que llegaron a España, quiénes fueron esos judíos que llegaron a España y si realmente eran judíos o nada más fueron personas en España que adoptaron esta cultura. Y para esto tenemos varios estudios. Este es un estudio muy bonito que se hizo en el 2012, si no mal recuerdo, que justo resume de forma clara como la genética poblacional de los judíos. Esta es una gráfica que usamos mucho en genética, que lo que hace es, lo que está cerquita es lo que está parecido, y lo que se va alejando, los puntitos que se alejan, son cosas que son más diferentes. Entonces, en este caso, estamos poniendo el genoma que es más parecido, son los puntitos que están muy cerca, y conforme se van haciendo más diferentes, se van alejando del centro. Y entonces nosotros vemos que los judíos, en general judíos, sin diferenciar entre Ashkenazim, Mizrahim o Sefaradim, todos los judíos, somos los puntitos rosas. Vean qué cerca estamos todos. ¿Y a qué otras personas del mundo nos parecemos más? A las del Medio Oriente y a las de Europa. Y de ahí se va como alejando hacia otras poblaciones que son a las que menos nos parecemos, como por ejemplo las del sur de Asia, las del sur de África, ¿sí? En donde pues sí no hubo presencia tan fuerte judía y hubo menos mezcla. Este es otro estudio que también se hizo hace varios años ya, pero que también es muy interesante, que en lo que hicieron fue comparar el genoma de varios grupos de judíos y lo que hicieron fue comparar, por ejemplo, un judío polaco con otro judío polaco, luego un judío polaco con un judío de Turquía, luego un judío de Turquía con un judío de Irán, y así sucesivamente entre diferentes grupos de judíos, y luego los compararon con los grupos a los que ellos pertenecían, ¿no? Pues el judío polaco con un polaco goy, el de Turquía con un turco y así sucesivamente, y luego compararon poblaciones, por ejemplo, polacos con franceses, turcos con armenios, ¿no? Así como diferentes poblaciones para ver si de verdad sí nos parecemos más entre nosotros que los franceses a los españoles, ¿no? Entonces, vean esto. En rojo están las comparaciones de pueblo judío con pueblo judío. En amarillo están las comparaciones de pueblo judío con su pueblo de origen. Y en azul tenemos a dos pueblos no judíos
comparados entre ellos, españoles con franceses, por ejemplo. Y vean cómo justo las barras rojas son las que están muchísimo más altas que las demás barras, lo cual quiere decir que sin importar qué combinación yo haga, claro que hay unas que se parecen más, como la que está hasta arriba, que es Irán con Irak, ¿no? Por simple cercanía geográfica, había más mezcla que si yo comparo Irak con Polonia, ¿no? Pero aún así, todas las comparaciones que se hicieron entre pueblos judíos hacen que haya más similitud entre ellos que cuando las comparas a sus pueblos que les dieron origen. No hay ningún amarillo que gane. O sea, sí nos parecemos más entre nosotros. O sea, se parece más un judío de Marruecos a un judío de Sudán que un judío de Marruecos a alguien propio de Marruecos, ¿sí? Y entonces eso nos deja claro que los judíos que estaban en España y que después salieron de España eran judíos que venían del Medio Oriente, muchos de ellos expulsados durante la ocupación romana. Y bueno, ¿qué ocurrió durante la coexistencia? ¿Qué pasó en esos años, muchos años en donde sí hubo una coexistencia pacífica entre los judíos de España y la demás población de España? Está este estudio que también es muy interesante, ya tiene sus años, pero es muy interesante, en donde ellos lo que hicieron fue que tomaron un grupo grande de hombres de la península ibérica, tanto Portugal como España, incluyendo Ibiza, Mallorca, Menorca, y analizaron su cromosoma Y, únicamente cromosoma Y, y ellos encontraron esto: hombres españoles que no sabían que tenían ascendencia judía, hombres españoles que ellos trazan su ascendencia como española, como ibérica al 100%. 19.8 de los participantes, su Y era judío sefaradí, y 10.6% su Y era en realidad del norte de África, ¿sí? Y esto, si quieres pasar a la que sigue, sí nos habla de muchas de las cosas, no nada más que pasaron tras la expulsión, que lo vamos a hablar más adelante, sino también de lo que pasó en la coexistencia. Este es un mapa en donde nos dicen, es del mismo estudio, en donde les analizaron el cromosoma Y a todas estas personas, y tenemos aquí la lista de haplogrupos, o sea, los marcadores del cromosoma Y que encontraron a lo largo de toda la península y su frecuencia. Y tenemos aquí a toda la península, tenemos aquí a los puros musulmanes del norte de África, y aquí tenemos a los judíos sefaradim. Quiero que en este momento se centren en ver los colores hacia rojo y rosa, que son los que representan a esta rama, a la de R1A1 y todas las subramas que tienen. Este R1A1 está muy bien trazado ya, que su origen es ibérico. Ese Y sí es de origen español y lo podemos ver, sí se ve muy presente en la península ibérica, pero quiero que vean qué pasa en el Y promedio sefaradí. Sí tenemos un poco, no en gran proporción, pero sí tenemos un poco de subgrupos de R1A1 dentro del genoma sefaradí, sin importar si sea de Marruecos o de Turquía o de Bulgaria, vamos a encontrar una pequeña proporción de marcadores del Y de origen español. Y pues es de esperarse, fueron muchísimos años de una coexistencia pacífica entre los judíos de España y los propios pobladores de España, y se tiene también documentado en papel que hubieron conversiones, sobre todo de paganos que se convertían al judaísmo y adoptaban a ese judaísmo como propio. Es lo que les decía al principio, hay muchas maneras de entrar a ser parte del pueblo judío, y entonces sí vemos que durante la coexistencia hubo entrada, ¿sí?, de genes de origen ibérico hacia el genoma sefaradí, pero en una proporción baja, pero sí la hubo. Y luego viene la expulsión. Y entonces este mismo estudio que acabamos de ver, si es pasarla a la que sigue, esta misma gráfica nos puede decir también qué pasó tras la expulsión. Ahora quiero que se fijen en los colores verdes. Estos colores verdes que representan estos haplotipos J, K y Q, que estos son 3 marcadores del Y completamente sefaradim. Estos 3 marcadores son clásicos de judíos sefaradim, se tienen muy bien documentados, ¿sí?
Y sí, vean la proporción en el como genoma judío sefaradí arriba, ¿sí? Pero quiero que vean cuánto de eso hay a lo largo de toda la península. Sí vemos que en toda la península hay una gran proporción de genes del Y que en realidad son de origen judío sefaradí, con un origen más hacia atrás en su ancestría, que proviene del Medio Oriente. O sea, esos se originaron en el Medio Oriente, llegaron a España, y pues ¿qué pasó tras la expulsión? Ustedes lo saben mejor que yo. Hubo muchos que sí, pues tras las conversiones forzadas, se tuvieron que quedar en España y pues fueron perdiendo, digamos, esa conexión con su pueblo, y es por eso que hoy en día los hijos de 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 esos judíos no tenían ni idea que su cromosoma Y en realidad tenía un origen judío sefaradí. Y en este mismo estudio aquí nos lo muestran de forma tal vez un poco más clara y lo dividen por regiones dentro de la península. En blanco tenemos ese Y de Iberia, que no tenemos duda, este sí es de Iberia. En gris tenemos el que es de origen judío sefaradí y en negro tenemos el que es del norte de África. Y vean cómo hay regiones, como por ejemplo en Asturias, en donde hay la misma proporción de Yes de origen ibérico que de Yes de origen sefaradí. Pero en cambio hay otras regiones, como en el País Vasco, en donde no las hay. Y eso también, conociendo la historia de los judíos en España, sabemos en dónde no estaban y en dónde sí estaban. O por ejemplo también, en las 3 islas, ¿no? Tenemos ahí a Ibiza, a Mallorca y a Menorca, y vean cómo en Ibiza sí hay una gran proporción de genoma sefaradí en puras personas que ellos no se reconocen con ascendencia judía, pero en cambio, por ejemplo, en Menorca no lo hay. Y eso pues se explica un poco porque pues en Menorca, siendo una isla mucho más chiquita, comercialmente no era tan importante, y se sabe que ahí hubo poca presión de la Inquisición. Había judíos ahí, sí, pero no sintieron la presión de esa conversión forzada que los hizo abandonar a su judaísmo, y tal vez ellos sí pudieron salirse de España sin tener esa necesidad de quedarse dentro de España y hacer sus conversiones y poco a poco ir abandonando sus tradiciones. Y como bien sabemos, no nada más hubo personas que por conversión forzada se convirtieron y abandonaron poco a poco a través del tiempo su judaísmo, hubo aquellos que sí se quedaron como criptojudíos, ¿no? Aquellos que sí se quedaron con sus tradiciones judías, muchos de ellos, y ahorita lo vamos a ver, como poblaciones cerradas entre criptojudíos, aunque por fuera no se reconocían como judíos. Y entonces está este estudio también muy interesante en el que ellos lo que hicieron fue estudiar el DNA, en este caso mitocondrial, de puras comunidades de criptojudíos en Portugal. Y lo que hicieron fue comparar pues el DNA mitocondrial de los criptojudíos de Portugal, que hasta hoy en día se siguen reconociendo como criptojudíos, y lo compararon al genoma mitocondrial de judíos no ashkenazim, sobre todo sefaradim. Y vean lo que encontramos. Aquí arriba podemos ver en esas dos, vemos las comunidades de criptojudíos en 2 regiones de Portugal. La de abajo es la de Belmonte. Vean qué poquitos colores hay en esa gráfica. El que haya poquitos colores ahí, lo que representa es que casi todos tienen el mismo DNA mitocondrial. ¿Eso qué quiere decir? Que muy poquitas mujeres fundaron la comunidad de criptojudíos en Belmonte, y hasta el día de hoy muy pocas mujeres han entrado a esas familias. Es decir, desde la época de la Inquisición hasta el día de hoy se quedaron como comunidades cerradas, respetando, teniendo matrimonio solamente dentro de sus propias comunidades de criptojudíos. En otras comunidades de criptojudíos, por ejemplo, más al norte, vemos que sí hubo un poco más de apertura, pero cuando lo comparamos al genoma mitocondrial de los judíos de otras regiones, vemos que sí son similares. Y este mismo estudio, al estudiar a los criptojudíos de Belmonte y en general de Portugal, también nos permite entender
hacia dónde se fueron los judíos que sí salieron de España tras la expulsión, porque vean qué parecido es el genoma mitocondrial de esta comunidad de criptojudíos de arriba del norte de Portugal, por ejemplo, a estas, ¿no? Vean cómo ese morado se queda ahí, ese verde se queda ahí, sin ponerles nombres, tienen cada uno su nombre por letra, pero sin importar, sin tenerle que poner un nombre, vemos cómo en realidad son los mismos genomas mitocondriales que están en esos criptojudíos en la península ibérica, son los mismos que encontramos justo en el norte de África, en la zona del Mediterráneo, en Bulgaria, en Turquía y en Kurdistán. Si se fijan, ya cuando nos vamos más hacia el sur, hacia la zona de Siria, por ejemplo, vemos otro genoma mitocondrial diferente. Entonces, esto también nos ayuda a ver hacia dónde fue que migraron los judíos que sí salieron de España y que se quedaron con su identidad judía. Y este es otro estudio también muy interesante porque hay un haplogrupo mitocondrial que también se sabe perfectamente que es judío ashkenazí y se llama T2E. Se sabe que este es muy, muy común en personas con ascendencia sefaradí, ¿no? O sea, ellos saben, T2E, eso tiene origen judío sefaradí con orígenes en la península ibérica. Y de repente, en una universidad de Texas, se dieron cuenta que había una gran cantidad de este tipo de genoma mitocondrial. Y se pusieron a estudiar un poco más y se dieron cuenta que no era nada más en Texas, sino que también era en el norte de México. Y cuando nosotros vemos el mapa de este haplotipo, está en puros judíos sefaradí a lo largo del mundo, y en el norte, en Monterrey, en Coahuila, en el sur de Texas. Y en este estudio, de hecho, lo que ellos hicieron, como nuestra mitocondria la heredamos directo de nuestra mamá y de nuestra abuela y de nuestra bisabuela y de nuestra tatarabuela, buscaron registros en papel de quiénes eran esas mujeres que heredaron ese DNA mitocondrial que en realidad es judío sefaradí y que están en el norte de México. Y vean los nombres: Josefa de Castro, Isabela Figueroa, Inés de la Cerda, son apellidos que nosotros reconocemos como criptojudíos. O sea, sabemos que estos eran criptojudíos que salieron de España y llegaron a México, pero ellos sí con el tiempo fueron perdiendo un poco su identidad judía, se fue diluyendo un poco, y aunque muchos de ellos sí siguen manteniendo algunas costumbres, pero ellos ya a sí mismos no se reconocen como judíos. Y también, por ejemplo, este T2E, que les digo que es mucho más común entre sefaradim, dijeron, bueno, vamos a comparar. El T2E en realidad proviene del T2B, es como una rama de este. Entonces dijeron, vamos a comparar este T2E en judíos sefaradim que provienen de Turquía y de Bulgaria, y los compararon con personas de Turquía y de Bulgaria que no se reconocen como judíos. Y vieron que los que sí se reconocen como judíos tienen T2E y los que no se reconocen como judíos en realidad tienen más el T2B. Y además, ese mismo T2E, ya dijimos, lo reconocemos en el norte de en el norte de México y en Texas. Y este es un ejemplo muy bonito de una genealogía específica que resolvió también el equipo de Aboteino, ese que les platicaba hace ratito. Hay una familia muy prominente en Estados Unidos, que es la familia Coriel, que tal vez les suena. La familia Coriel es muy prominente en Estados Unidos, hasta hay una vía de ferrocarriles que se llama Coriel, y hay un lugar en Texas que se llama el condado Coriel, y son muy importantes porque pues incluso eran amigos de George Washington, porque los hijos del como patriarca Coriel que llegó a Estados Unidos pelearon en la guerra con George Washington y entonces ocupaban puestos políticos altos. Pues son una de estas familias importantes en Estados Unidos, y ellos están seguros que ellos eran franceses. Ellos cuentan su historia y dicen, sí, nosotros somos franceses porque nuestro abuelito Abraham Coriel llegó a Estados Unidos desde Holanda, escapándose de Francia, porque en esa época sabemos que en Francia había como pleitos entre dos corrientes del cristianismo, y él era de la corriente que no estaba ganando y se escapó hacia Holanda
y por cuestiones económicas se vino a Estados Unidos, llegó a New Jersey y de ahí empezó a formar la gran familia Coriel de Estados Unidos. Y una de ellas, ya tataranieta del señor o algo así, se hizo un estudio de ancestría en estos que te puedes hacer en donde sea, y de repente le dice: eres prima muy cercana de la familia Curiel de Venezuela, son judíos. Y ella: Curiel, judíos, ¿será, no será? Contactó a los de Abotey, ¿no? Y se dio cuenta que en realidad, si tú la ves, ella es esta. O sea, esta familia es la familia Coriel de Estados Unidos. Tienen exactamente el mismo Y que la familia Curiel de Venezuela y tienen exactamente, prácticamente, este es el Y que ellos tienen y este es el, digamos, Y progenitor de este, o sea, del que este surgió, y es de la familia Curiel, que proviene de Turquía, y también de la familia Lombroso, que vive en Italia, y que si tú te vas para atrás, ves que están o en Italia, o en Grecia, o en Turquía. Pero si te vas hasta aquí, vamos para atrás, por ejemplo, ellos son judíos que ellos se saben que son ascendientes de judíos de Turquía o de judíos de Egipto, pero trazando hacia atrás una línea del tiempo de dónde viene ese Y se originó en el año 800 antes de Cristo en el Medio Oriente. No hay duda. Eran judíos que se escaparon de España probablemente hacia Francia, que probablemente después entonces sí se fueron a Holanda y llegaron a Estados Unidos, pero eran definitivamente judíos, no hay duda, y también la similitud en el apellido lo deja claro. Y también otras pistas que nos pueden ayudar también a trazar un poco de la historia son las enfermedades. Hay enfermedades que son más comunes entre algunas comunidades que otras, y ustedes tal vez habrán escuchado que hay un gen que predispone para cáncer de mama y ovario, y dentro de este gen hay muchas mutaciones, pero hay una que es muy frecuente entre Ashkenazim y Sefaradim, en los dos. De hecho, la población con mayor como número de esta mutación son Ashkenazim, número 2 Sefaradim, número 3 Latinoamérica. ¿Por qué? Porque los criptojudíos llegaron a Latinoamérica escapándose de España y fundaron varias comunidades y trajeron con ellos este gen. De hecho, en Ashkenazim es muy frecuente, pero la teoría es que su origen es sefaradí y que fueron sefaradim expulsados de España, que llegaron a Europa, que justo llegaron en esa época en donde los Ashkenazim empezaron a tener mucha descendencia, y entonces por eso ahora es más común en Ashkenazim que en sefaradim, pero en realidad su origen es sefaradí, y por eso lo vemos en Latinoamérica. Y por eso también es importante, nosotros como médicos es importante conocerlo, porque hay veces que se hacen búsquedas de mutaciones específicas en poblaciones y dices: bueno, a los Ashkenazim le buscamos esto, está bien, pero si tú eres una mujer de Latinoamérica no pensarías que te tienes que buscar específicamente la mutación de judíos Ashkenazim, pero sí. Esas son las 3 poblaciones en las que más lo vemos. Y como ejemplos de estas enfermedades vemos muchas que comparten en Latinoamérica y los judíos sefaradim. Y quiero, antes de terminar, platicar un poquito acerca de los estudios de ancestría que están disponibles en el mercado. No estoy haciendo publicidad a nadie, sino todo lo contrario. Dejando en claro lo que acaba de pasar, me imagino que muchos saben lo que acaba de pasar con la empresa más grande de estudios de ancestría que hay en el mercado, que es 23andMe, que acaba de declararse en bancarrota, y pues hay una incertidumbre de qué va a pasar con toda la base de datos que tiene 23andMe, porque sí, efectivamente se podría llegar a hacer mal uso de ella. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado de que a quién le regalamos nuestra información genética y leer muy bien las letras chiquitas. Pero dejando eso de lado, tenemos estas 3 empresas, Ancestry, Family Tree DNA y MyHeritage, que son las 3 más grandes que ofrecen estudios de ancestría. Estas no ofrecen estudios médicos, a diferencia de 23andMe, solo ofrecen estudios de ancestría. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué ventajas tienen? Por ejemplo, Family Tree DNA es la que tiene la base de datos de cromosoma Y más grande. Ancestry es la que tiene la base de datos más grande a nivel autosomas,
pero otra vez, los autosomas me llevan a 1600, no me llevan a 1400, que es tal vez lo que a mí me interesa saber. Entonces, tal vez Ancestry no es la mejor opción, en cambio Family Tree DNA sí me ofrece un estudio completo del Y. El estudio completo del Y es mucho más costoso, o sea, si tú te metes a las páginas te dicen, ¿quieres estudiarte el Y? 30 marcadores del Y, $100, pero el Y completo, 900, ¿no? Entonces sí es muchísimo más costoso estudiarte todo el Y, pero tiene un muchísimo más valor para poder seguir nuestra ancestría un poquito más hacia atrás en el tiempo. La ventaja también es que muchas, por ejemplo, MyHeritage es de dueños judíos, entonces tiene una gran base de datos de judíos y te permite hacer te haces tu estudio en Ancestry o te hiciste tu estudio en 23andMe y ya por favor bájala de ahí para que no se quede ahí. La puedes tú subir a, por ejemplo, Family Tree DNA o la puedes subir a MyHeritage sin costo y te hacen tu match con posibles familiares y demás. Lo mismo que te hubieras hecho si te hubieras hecho desde el principio tu estudio ahí. Lo que sí es que Family Tree DNA es la que tiene la base de datos más grande de judíos sefaradim. Y en esto me quiero detener un poquito. ¿Cómo sabía en su momento 23andMe que tú eras escocés o que tú eras español o que tú eras italiano o judío sefaradí? Porque tú se lo decías, ¿no? Es, ok, ¿tú de dónde eres? De acá. Ok. ¿Tú de dónde eres? De acá. Ok. Entonces, como depende de como el self-report de las personas que hacen el estudio, pues muchas veces, si a ti te tocó tener ese Y que la mitad de los asturianos tienen, pues en una de esas sí te dicen que eres español y no que eres judío sefaradí. Entonces, sí es importante muchas veces hacer el match en más de una empresa si es que el resultado no te suena como muy coherente a donde tú sabes que son tus antecedentes, ¿no? Porque todo depende de la base de datos propia que tiene la empresa. MyHeritage es la que tiene la base de datos más grande de judíos en general, pero Family Tree DNA es la que tiene la base de datos de cromosoma Y más grande de judíos sefaradim. Entonces, no los estoy invitando a hacerlo porque en realidad no tiene mucha utilidad más que pura curiosidad. Pero si lo hacen, creo que sí es importante explorar bien en dónde lo vamos a hacer para que nuestra inversión valga la pena. Y no quiero cerrar el tema sin enseñarles esta gráfica que también me parece muy bonita, en donde en esta gráfica lo que se hace es que se agrupan iguales, ¿no? Entonces, lo que está cerquita entre sí es lo que es más igual a lo que está lejos de ti, ¿no? En azul fuerte están marcadas las diferentes comunidades judías y vean, por ejemplo, qué parecidos son los judíos ashkenazim a los judíos turcos, a los judíos italianos y cómo nos vamos un poquito alejando, por ejemplo, de los iraníes o los de Yemen, son a los que menos nos parecemos, pero vean cómo un judío turco o tal vez de Grecia se parece más genéticamente a otro de Siria o a otro de Europa que a las propias comunidades en donde ellos vivieron, ¿no? Entonces, esto otra vez nos demuestra, número uno, que tenemos ascendencia común, que ya quedamos que es en el Medio Oriente, y número dos, que nos mantuvimos, cada uno de los grupos judíos, nos supimos mantener cerrados en cada una de las comunidades en las que vivimos. Pero esto trae consecuencias buenas y malas. Hay enfermedades que son más comunes entre judíos que en otras poblaciones del mundo. Sigues, dale a la que sigue. En Israel tienen una base de datos muy grande en donde se tiene el registro de todas las enfermedades judías y a diferencia en cualquier otro lugar del mundo, no sé, en México tienes pues el registro y nada más registro. En Israel lo tienes por ascendencia. Estas son las enfermedades de marroquín, estas son las enfermedades de turcos, estas son las enfermedades de ashkenazim, esta de sirios y demás. Este es nada más un pantallazo de la base de datos de enfermedades genéticas en Israel y seleccioné nada más las que son más frecuentes entre sefaradim y vean cómo la lista es larga. Sí hay varias enfermedades que son más comunes entre judíos sefaradim que entre otros y vean cómo compartimos, ¿no? Hay unas que son más comunes entre iraquíes y también entre sefaradim, otras que son más comunes entre ashkenazim y sefaradim, ¿sí? Entonces, y esto nos regresa a lo mismo, finalmente tenemos un mismo origen genético, que claro que entre sefaradim se van a parecer más que entre otro grupo de judíos, pero sí nos parecemos mucho entre judíos, y es por eso que no puedo
dejar de hablar de esto sin expresar el increíble trabajo que se está haciendo dentro de la comunidad judeo-mexicana con el proyecto Zug. Es un proyecto en el que se estudia a aquellas parejas jóvenes que buscan tener hijos con la finalidad de ver que no compartan algún gen para estas enfermedades que pues nosotros en México, muchas de nuestras comunidades se formaron de pocas familias que gracias a Dios y a este increíble país que nos dio cobijo, crecieron. Y hoy en día somos más de los que éramos, pero seguimos siendo los mismos genes. No hay más yes, no hay más DNA mitocondrial, no hay más DNA autosómico, aunque esté diluido. Es el mismo. Y es el mismo que en España, y es el mismo que había en Marruecos, y es el mismo que había en el Beit HaMikdash, ya lo vimos. Entonces, la probabilidad de que nosotros como personas de la comunidad judía tengamos hijos con enfermedades genéticas es mayor y tenemos que hacer conciencia de eso y afortunadamente hoy en México tenemos la posibilidad de prevenirlo gracias a la increíble labor que hacen las voluntarias de Zug. ¿Dudas? A ver, aquí hay alguien que ya se va y quiere preguntar algo. No te vayas. No me voy. Hola. Hola. Muy interesante. Gracias. Felicidades. Una pregunta. Sí. ¿Los judíos de Siria tienen origen sefaradí o son judíos que se quedaron en la zona del Medio Oriente? En la gran mayoría son que se quedaron en el Medio Oriente. De hecho, los judíos de Siria son los que más se parecen entre ellos mismos. O sea, son de todos los grupos de judíos, son los que más herméticos parecen haber estado. Sí tienen un poco de mezcla sefaradí, pero pequeña. La tienen mucho más en Irán y en Irak. Entonces Siria sí es uno de los grupos más herméticos que tenemos dentro del judaísmo. De hecho, por ejemplo, cuando hacemos estudios con apellidos, cuando tratamos de seguir un apellido para arriba, en el que no hay duda, es en Siria. En Siria podemos seguir los apellidos y ves el DNA y el apellido y cuadra todo perfecto. Por ejemplo, en Sefaradim cuesta un poco más de trabajo porque hubo más migraciones, hubo más mezcla, hubo cambios de nombres. Entonces Sefaradim sí es de los que menos mezcla tienen. Gracias. Lo cual también nos hace un poco más propensos también a enfermedades y hay que hacer conciencia de esto. Sí. Muchas gracias. Como genes del Medio Oriente o genes del Levante, ¿qué tan parecidos somos a las otras poblaciones del Levante como los verdaderos palestinos o los jordanos o los libaneses, sirios, etcétera? Me voy a regresar unas diapositivas para contestarte. Aquí está. Me estoy tapando a mí misma. Los más parecidos son los drusos, los palestinos y los beduinos. Y sí tenemos bastante similitud, sobre todo a las poblaciones judías Mizrahim, que son las que menos mezcla tuvieron, son las que se quedaron en el Medio Oriente, tuvieron poca mezcla también de las mismas poblaciones propias del Medio Oriente. Entonces sí hay una similitud importante. Así es, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, mira, judíos iraquíes, judíos iraníes, drusos, palestinos, judíos yemenitas y beduinos son los que son más similares entre sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dime. Mostraste claramente todas las similitudes entre la ciencia y la historia y hasta el Torá. ¿Hay algo que algún dato, digamos, esté opuesto a la historia o a la Torá? Pues en realidad no, o sea, sí hay algunos datos, por ejemplo, el que no hayamos logrado hacer chiquito nuestra ascendencia de hombres hacia 1 o menos de 600, ¿no? O sea, logramos encontrar 600 patriarcas, pero 600, no podemos encontrar 3, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que no cuadra mucho con nuestra historia.
por ejemplo, muchos años se creía, y era algo que nos enseñaban muchas veces, que los ashkenazim en realidad teníamos muchos genes europeos y por eso también no nos parecemos tanto, y se creía que era pues por violencia sexual en los pogroms y ciertas cosas, le decían hasta que eran como genes de los soviéticos y de los soldados, así les llamaban. No están. Hay muy poco, pero muy poco. Aquí. Dime. Sí, bueno. Bueno, yo tengo una pregunta sobre ¿qué pasa? Lili. Gracias. Hola, muy interesante, muchas gracias. Mira, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con la información, por ejemplo, de 23andMe? Porque a mi hermana le llegó un correo, ella se hizo ahí los estudios y dijo que le habían robado la información. Y a ella y a su hijo se hicieron en esa compañía. Y como le dice, bueno, pero pues ¿qué me robaron? ¿No? ¿Qué fue lo que falta? ¿No? Sí. Esa sería una. Y comentando con Sari, mi cuñada, ella me estaba comentando de la epigenética, que hay cosas emocionales de personas, por ejemplo, que pudieron estar, como, no sé si quisieras aclarar, bueno, de la Shoah o cosas así, que son cosas emocionales que uno hereda sin haber estado en esos momentos. Puede ser que entendí mal en esas experiencias. No sé si nos pudieras aclarar. Sí, las dos son buenas preguntas. ¿Qué pasó con la información que ya se robaron de 23andMe? No sé. Nadie sabe quién se la robó. ¿Se podría llegar a hacer mal uso de ella? Lamentablemente sí. Nuestro miedo más grande es que las aseguradoras son quienes tengan acceso a ella y te sepan susceptible a una enfermedad y te suban la prima o algo así. Pero la realidad es que así como hoy en día los seguros te piden radiografías y check-ups y no sé qué para asegurarte, seguramente en un futuro nos van a pedir estudios genéticos. Entonces tampoco hay razón para panicarse. Sí, o sea, y si ya te hiciste el estudio en 23andMe y no fuiste de los que robaron, porque aparte robaron, no sé por qué, el de muchísimos judíos. O sea, la cantidad de judíos a los que les robaron la información fue mayor que a los no judíos dentro de 23andMe, no sé por qué. Pero si su información, si alguno de ustedes ya se hizo un estudio de 23andMe y no fueron de los que les robaron la información, bájenla. Te metes a tu como profile y dice delete. Primero haces un respaldo en tu computadora y le das delete. Y ya no está ahí. ¿Sale? Y luego la segunda pregunta, que también es una pregunta muy interesante. La epigenética, ¿qué es? La epigenética, nuestros genes son la secuencia de DNA, así A, G, C, T, T, G, C. Pero lo que hace cómo se expresan tus genes, cuál está prendido, cuál está apagado, cuál está muy prendido, cuál está medio prendido, en qué órgano y en qué momento, son marcas químicas que se le ponen encima al DNA que regulan este prendido y apagado, y esas marcas así se llaman epigenética, y la epigenética está muy, muy, muy relacionada a nuestro medio ambiente. Y muchas veces con medio ambiente nos imaginamos a fumo o no fumo, como hamburguesas o como ensalada, pero no. Nuestro medio ambiente lo es todo, es el lugar en donde vivo, es la altura al nivel del mar y también son las relaciones interpersonales. Sabemos que relaciones interpersonales sanas cambian la epigenética de forma diferente que las relaciones interpersonales, digamos, tóxicas, exacto. Y sabemos que efectivamente eventos grandes, traumáticos, sí pueden dejar marcas dentro de nuestra epigenética. No entendemos cómo es que se heredan, no sabemos, pero sabemos que de alguna manera sí se hereda. Entonces como un poco mito de la memoria colectiva, trauma transgeneracional, sí se hereda, no es un mito. De hecho, hay un estudio muy bonito que se hizo en Israel, en gusanitos. Justo se lo estaba platicando a mi esposo, que en gusanos los sometieron a como ambientes tóxicos y los gusanos 14 generaciones después siguen teniendo el aprendizaje de que esa cosa les hacía daño. Entonces, definitivamente sí hay herencia de memoria, pero no entendemos cómo se da. No tenemos ni idea. Espero que pronto en Israel nos den la respuesta. Una pregunta. La genética y la historia van íntimamente ligadas. Tú dijiste que la historia del judío está comprobado y confirmado que empezó en el Medio Oriente. Ahora,
con las expulsiones que hubo del Medio Oriente, ¿la migración principal de judíos se fue a España? O sea, ¿por qué España se convirtió en una comunidad tan importante de los judíos? Pues yo creo que ahí más bien entra la parte de historia, ¿no? Yo creo que fueron tantos años de una coexistencia pacífica, armónica, que permitió ese como explosión cultural, o sea, gran parte, o sea, Maimónides, gran parte del conocimiento que tenemos actualmente los judíos, o sea, gran parte de nuestra sabiduría se originó en España. Yo creo que más bien fue como las condiciones sociopolíticas que permitieron que se diera. Pero sí es un hecho que se convirtió en una comunidad. Sí. O sea, así es. Por eso, es lo que les explicaba al principio, que nosotros con el YE podemos ver explosiones poblacionales y podemos ver cómo poquitos llegaron a España y acabaron siendo muchísimos, que después muchos se quedaron en España, muchos se quedaron en España no judíos, muchos se quedaron en España como criptojudíos y la gran mayoría salió de España hacia todo Sefarad. ahora, o sea, ahí es el parteaguas, la expulsión de España es el parteaguas para la migración hacia toda Europa Central, Oriental, Medio Oriente. No, en Europa, o sea, en Europa para arriba, o sea, estamos hablando de Polonia, Alemania, en esa parte de Europa ya había judíos que también, al mismo tiempo que, o sea, lo que genéticamente hemos entendido es que cuando fue la destrucción del segundo Beit HaMikdash, se llevaron a muchos judíos como esclavos a Roma y de Roma muchos subieron a Europa, muchos se fueron a España. Al principio en Europa no estaban bien hasta que pues ahí un príncipe polaco los invitó y entonces fue que creció Ashkenaz, pero al principio eran muy poquitos, en cambio en España sí eran muchos más. O sea, originalmente había muchísimos más judíos no Ashkenazim que Ashkenazim. Te felicito, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué es eso de las famosas constelaciones familiares? Pues no sé, la verdad es que es una parte que no… Constelaciones familiares. ¿Qué tan cierto es y qué tan verídico es eso de las constelaciones familiares? Pues la verdad es que es una área que de la cual no estoy tan empapada como para emitir un juicio. Lo que sí es que platicamos, o sea, de que hay herencia, digamos, de conocimiento, sí debe de haber, no entendemos cómo ni creo que sea algo consciente, pero sí la hay. Pero no sé qué tan fácil sea sacar esa herencia en una ceremonia de una constelación familiar, pero si a alguien le ha funcionado, mientras no haga daño y funcione, no hay problema. Hola, muchas gracias, muy interesante. Yo estaba pensando, alguien preguntó por acá que si se contradice con la Torá, que nuestro linaje judío se transmite a través de la madre y casi todo lo que presentaste es el cromosoma Y. Mi pregunta es, ¿tendríamos que hacer un genoma transgeneracional mitocondrial para entender quién es judío? O sea, de acuerdo a lo que explicaste. Hasta donde yo sé de historia, no siempre fue la transmisión materna. ¿No? No, se adquirió ya después. Pero aún así, el problema de la mitocondria es que no nos permite, o sea, sí nos permite hacer linágenes, por ejemplo, como los que vimos, pero que yo te diga, tú eres de la familia Curiel y no Curiel, no voy a poder con una mitocondria, necesito el Y. Sí, o sea, el problema de la mitocondria es que es buenísima para irme muy lejos, para irme al año 1000 después de Cristo, pero no me permite ir al año 1400 para saber de dónde proviene mi propia familia. Genéticamente no podemos trazar la madre judía. O sea, podemos buscar para arriba y de hecho se ha hecho en el mundo, por eso se le llama la Eva mitocondrial y así fue como descubrimos que se supone los judíos, los seres humanos venimos de África y salimos de ahí, pero no nos permite diferenciar tanto entre una rama y la otra porque se parecen mucho, o sea, no cambia tanto como el Y. Al ser tan chiquitito, no hay tanta variabilidad en la mitocondria como la que tenemos en el Y. Entonces la mitocondria me permite justo, por ejemplo, conocemos nuestra ascendencia judía hacia el Medio Oriente, también la hemos trazado con la mitocondria, pero no nos permite diferenciar, por ejemplo, entre judíos marroquí y turcos. Y esto que dices de los gusanitos también se puede ver en traumas transgeneracionales. No sabemos. Todavía no. Asumimos nada más, pero no sabemos. Gracias.
¿Tenía una pregunta? La verdad se tiene, por ejemplo, de Inglaterra se tiene mucha información porque muchos de ellos sí se han hecho estudios de ancestría y muchos de ellos son sefaradim, muchos de ellos son ashkenazim, o sea, son migrados de otras comunidades, seguramente por expulsiones, o sea, por distintas como situaciones más bien históricas. Y me imagino lo mismo de Noruega, pero la verdad es que no lo sé. O sea, la mayoría de ellos son comunidades más nuevas que se formaron ya de judíos que pues, o se expulsaron en el Holocausto o salieron del Medio Oriente también por persecuciones. Yo. ¿Ya? Entonces, no sabemos cómo la epigenética afecta o tiene consecuencias sobre la genética. No, sí sabemos cómo la epigenética tiene consecuencias, eso lo entendemos perfecto. Pero lo que no sabemos es cómo se hereda. O sea, lo que no sabemos es cómo si tu abuelita la pasó mal, eso te puede afectar a ti. Eso sí no sabemos. Ok, pero entonces mi pregunta va sobre, con todos tus conocimientos que tienes de genética, ¿cómo podrían desarrollarse algún método o qué propondrías tú para que se pueda estudiar más de cerca todas las consecuencias? Se está haciendo obviamente en animales y no en humanos y se cree que son unas pequeñas moléculas que se llaman RNAs no codificantes y se está estudiando, sobre todo en Israel se está haciendo una investigación muy grande al respecto, en Estados Unidos y en Europa también, para tratar de entender un poco más cómo estos cambios epigenéticos se pueden heredar y todo apunta hasta esas pequeñas moléculas que se llaman RNAs no codificantes, pero todavía no lo entendemos, estamos todavía en pañales ahí. Pero seguramente en unos años tendremos más información. Gracias. Por esa migración que hubo de España en la Inquisición, ¿qué países de América son donde más tenemos? México, Perú y Colombia. Brasil. Brasil también tiene un poco, pero menos de criptojudíos. O sea, en Brasil hay muchos genes. O sea, en Brasil hay muchos genes judíos como tal, pero no esos clásicos de criptojudíos. De criptojudíos tenemos más en Perú, en Colombia y en México. Y en el sur de Estados Unidos. Enseñaste en el mapa que vimos de Belmonte, ¿sí? En donde la gran comunidad todo era morado. Cuando vas a Belmonte ves muchos enfermos porque se casaron entre ellos. ¿Cuánto más puede durar una comunidad así? Pues poco, ¿no? O sea, los invitamos a que se hagan estudios en SDU. No, sí, o sea, siempre donde hay una comunidad cerrada y chiquita, va a haber más incidencia de enfermedades genéticas. Afortunadamente, hoy en día se cuenta con la tecnología para prevenir. Entonces, no conozco la como cultura de esa comunidad en específico, pero si ellos tienen la necesidad de seguir como una comunidad cerrada y chiquita, simplemente hay que hacer estudios genéticos antes de buscar un embarazo y eso se puede prevenir para seguir siendo una bonita comunidad cerrada y chiquita sin tener que desaparecer por enfermedades genéticas. Hoy en día ya se tiene la tecnología, no hay por qué desaparecer. ¿Y qué hacen ustedes en qué consisten los estudios que les hacen? Se hace un estudio genético a todas las parejas que buscan tener hijos, se les estudia el 100% de los genes, buscando mutaciones que causan enfermedades y se compara entre ellos para saber si sus hijos tienen riesgo de heredar algún gen en común que pudiera manifestarse como una enfermedad genética. Y si sí se casan y tienen… Si sí comparten algún gen en común que los ponga en riesgo de tener un hijo con alguna enfermedad, hay técnicas de reproducción asistida que permite formar una familia propia sin tener el riesgo de transmitir la enfermedad. ¿Alguna pregunta más? Creo que puedo cerrar con esto, si me lo permiten. ¿Cuáles son los riesgos del manejo de la información en las empresas? O sea, ¿qué es mito y qué es realidad sobre estoy dejando… ¿Qué me van a robar? ¿Qué puedo perder? Pues en realidad es como un poco difícil de contestar la pregunta. Hoy en día tu información genética no te permite identificarte a ti. O sea, con la pura información genética sin tu nombre no me sirve de nada.
porque luego dicen, no, sí, podrías hasta ver cómo se ve, porque ya sé de qué color tendría los ojos, cuánto mediría. No es cierto. No, ni siquiera te pueden identificar. O sea, si no tiene tu nombre, ni siquiera te pueden identificar. Si sí tiene tu nombre, o sea, si esa información sí tiene tu nombre, ahí sí, pues los principales miedos son lo que decíamos, que se haga mal uso de esa información. ¿Qué mal uso le puedes hacer a tu información genética? Por ejemplo, vendérselas a las aseguradoras y que tú vayas con Bupa y le digas, ay, me quiero cambiar de Best Doctors a Bupa, y te digan, ok, pero con esta prima gigante, y tú le digas, ¿pero por qué? Porque sí. Y es porque ellos saben que tú tienes una gran susceptibilidad a algún tipo de cáncer o alguna enfermedad neurodegenerativa o algo así. Lo mismo con los países, ¿no? O sea, si un gobierno, por ejemplo, si tú dices, ay, me quiero ir a vivir a Dinamarca, y por alguna razón Dinamarca fue el que le robó la información a 23andMe y saben que tú tienes 45 años y te quedan 15 años sanos porque a los 60 te va a dar una enfermedad tipo Alzheimer, tal vez te digan, no, aquí la salud es pública, yo no voy a pagar tu enfermedad 20 años por solo haber trabajado 5 en mi país y no te permitan la entrada, ¿no? Entonces, de que se le puede hacer mal uso a la información, se le puede hacer mal uso. Sin embargo, yo sí creo que hacia allá vamos. O sea, eventualmente las aseguradoras, así como hoy en día te piden tu informe médico, muy probablemente en un futuro te digan, ¿quieres que te asegure? Dame tu perfil genético, ¿no? Entonces, en realidad, no creo que haya razón de apanicarse, solamente es saber que pues existe, como el banco, ¿no? O sea, tú le das la información al banco, existe la posibilidad de que hagan mal uso de ella, sí, pero tenemos que también confiar un poco y hacer uso de las instituciones. ¿Y la curiosidad general? Sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, a ver, una más por allá. Muchas gracias. No en cuestiones de compatibilidad, como ya lo aclaraste, antes de la concepción, sino de forma individual. La tendencia mundial de utilizar esta secuenciación genética para identificar precondiciones heredadas genéticamente, ¿qué tanto va hacia allá la medicina preventiva basada en la genética para identificar o sea, qué tanto de nuestras enfermedades, qué porcentaje son adquiridas multifactorialmente por el contexto donde vivimos o por lo que cómo comemos o si hacemos ejercicios y fumamos, y qué tanto son heredadas genéticamente, qué tan sugerido es hacer una secuenciación genética para medicina preventiva? Pues en realidad hoy en día hacia allá vamos, ¿no? O sea, digamos como el ideal de la medicina genómica es poder hacer una verdadera medicina preventiva personalizada, porque si yo entiendo que tú tienes riesgo para cáncer de tiroides, lo busco. Si no sé que tienes riesgo para cáncer de tiroides, no lo busco, lo encuentro tarde y la enfermedad tiene un peor pronóstico. Entonces, definitivamente hacia allá va, o sea, ese es como el objetivo hacia el que estamos caminando. Todavía nos falta un largo camino por recorrer. En números depende de la enfermedad. Por ejemplo, para cáncer es 10-90, 10% genético, 90% tu ambiente. Entonces, hay veces que ese 10% sí vale el hacerte un estudio genético. ¿Cuándo? Cuando hay antecedentes familiares, por ejemplo, cuando eres de una población en riesgo, como si eres un judío ashkenazí o sefaradí, ¿no? Entonces, sí hay ciertas poblaciones en las que sí tenemos que hacer estudios genéticos, aunque no haya antecedentes familiares, hay otras en las que no. Es como más bien poner en la balanza como el costo-beneficio, porque siguen siendo estudios un poco costosos. A medida que bajen su costo, no lo vamos a dudar. Cuando el costo baje, siempre va a ganar el beneficio que el costo. Ahorita todavía es un poquito más esa pelea entre el costo-beneficio, pero cada día está bajando más el costo de hacer estudios masivos del genoma que nos van a permitir hacer mejor una medicina personalizada y preventiva. Y ya tenemos las herramientas, ya se está empezando a hacer. Rapidísimo. Las enfermedades recesivas raras que tenemos los judíos no sirven como ancestría. Sí, o sea, por ejemplo, hay
O sea, las enfermedades que tenemos los judíos, que son muy poco comunes en otras poblaciones y muy comunes en nosotros, les puse el ejemplo de cáncer de mama y ovario porque es uno conocido, pero por ejemplo, justo en Coahuila se encontró una comunidad que tenían un montón de retinitis pigmentaria, tenían una enfermedad en la retina, niños que no veían, y de repente les hicieron el estudio genético y ¿qué creen? Tienen una enfermedad de Sefaradim, criptojudíos que están en Coahuila. Entonces sí, nos ayudan muchas veces a hacer estudios de ancestría, pero no son tan precisos como el Y o como la mitocondria, pero sí nos ayudan. Bueno, pues creo que podemos dar por concluidas las preguntas y me gustaría, por favor, invitar al señor Gastón Maya y a la señora Lili Saltiel, que es la presidenta de FECELA México, a entregarle un reconocimiento a la doctora Mendelsberg. Gracias, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Fue todo un honor. Gracias. Les regreso. Pues los invitamos a estar al pendiente de nuestras próximas actividades. Tenemos unas muy buenas y otras mejores. Por favor, vengan. Es que pensé que no estabas tomando una foto. No, pero métete tú. No, Ceci, métete tú. Que no las tomes.